Vamos a hablar ahora del concepto más importante, el de las víctimas del conflicto armado. Lo primero que hay que decir es que el concepto de víctima es una construcción social, jurídica y política. Las víctimas no existían en el mundo, realmente tuvo que haber toda una serie de acontecimientos, de luchas y de construcciones para que, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, el tema de las víctimas, de los afectados por el conflicto, pues fuera un tema de interés público. Y empezaron a salir instrumentos internacionales que las reconocían y las reivindicaban frente al cumplimiento de sus derechos. Pero por eso las transiciones eran transiciones que no tenían en cuenta a las víctimas. ¿Por qué? Porque las víctimas no existían. Y no existían porque las víctimas, vuelvo y repito, son una construcción social, política y jurídica. Para el caso colombiano, el proceso de paz de los 90 no se mencionó a las víctimas, no se tuvo en cuenta a las víctimas, no aparecen en los desarrollos de dicho acuerdo de paz. Por una sencilla razón, no es porque no se hubiera querido tener en cuenta a los afectados del conflicto, es que el concepto tal y como lo conocemos hoy no existía. Entonces tuvo que pasar muchas cosas a nivel mundial y a nivel interno en Colombia para que llegáramos a un consenso político y a un reconocimiento de ese concepto que tenemos hoy, de ese actor que tenemos hoy, que son las víctimas. Que tuvo que pasar, en primer lugar, y lo más importante, la movilización de las mismas víctimas, la participación, la incidencia, las organizaciones de población desplazada en los 90 tomando espacios públicos, parques, defensorías del pueblo, iglesias, las familiares de los desaparecidos con sus carteles irrumpiendo en el escenario público, presionando la agenda pública y volviéndose importante para la opinión pública, para los medios de comunicación, para la academia y, por último, para los políticos. Entonces ese concepto de víctima lo fuimos construyendo, que es el concepto que tenemos hoy, muy presionado también por las herramientas internacionales que empezaron a reconocer a las víctimas, muy presionado también porque las exigencias para la construcción de los procesos de paz, luego de que se crearon las herramientas, especialmente las que empezaron a hablar de verdad, justicia, reparación y no repetición, pues ya estamos hablando de justicia transicional, pues dieron pie para que no se pudieran volver a pactar acuerdos de paz, negociaciones de paz en Colombia sin tener en cuenta los derechos de las víctimas. Y por esa vía llegamos a nivel internacional con la definición que tiene las Naciones Unidas a través de su declaración sobre principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y del abuso del poder. Ahí las Naciones Unidas en 1985 empezaron a plasmar lo que era una víctima. Dicen son los que sufren daños físicos o psicológicos, sufren sufrimientos emocionales, tienen pérdidas financieras y tienen menoscabos de sus derechos fundamentales. Entonces ahí ya en 1985 se plasma una definición de víctimas a partir de esta declaración de las Naciones Unidas. En Colombia empezamos a decir que era una víctima con la ley 975 y el concepto que tenemos ahora de la ley 1448-2011, que nos dice que víctimas son todos aquellos que han sufrido daños como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario. Entonces nos ubica ahí en la guerra, en el conflicto armado. El DIH como aquel derecho que regula la guerra, pero también sobre graves violaciones a los derechos humanos que tienen que haber sido cometidas en el marco del conflicto armado. Entonces, ahí la ley de víctimas ya cierra, delimita la condición de víctima del conflicto y dice que esa condición de víctima se hace extensiva a los familiares de los homicidios, las personas que fueron asesinadas y de las personas que fueron desaparecidas forzosamente. Ahí la calidad de víctima se hace extensiva a sus familias. Tiene otro concepto de víctima que es el del núcleo familiar de las víctimas de desplazamiento forzado. Recordemos que las víctimas de desplazamiento forzado son víctimas en el marco de su núcleo familiar. Inclusive los niños que nacen después del desplazamiento, de que ocurrió el hecho como tal, son considerados víctimas de desplazamiento, independientemente del momento en que nazcan. Si nacen en el seno de una familia desplazada, son desplazados. Y también se hace extensivo a los menores que son desvinculados de grupos armados y se hace extensivo a las personas que por socorrer a una persona en el marco del conflicto sufren daños. Entonces,
Ahí está el concepto de víctima en la ley 1448, que valga hacer una claridad, porque la ley trae dos fechas. Dice, para efectos de las medidas de reparación y atención integral, se tendrán como víctimas las que fueron o se les causó el daño a partir del 1 de enero de 1985. Esto quiere decir que para efectos de algunas medidas de la ley 1448, a partir de ahí es que empiezan a aplicar las medidas, inclusive para hacer parte del registro único de víctimas. De ahí para atrás no se le reconocen derechos para algunos o algunas medidas de reparación integral. Lo que no quiere decir que las personas que sufrieron en el marco del conflicto de antes del 1 de enero de 1985 no sean víctimas, son víctimas. E inclusive tienen derecho a la verdad, por ejemplo, a medidas de reparación simbólica, y tienen derecho a la no repetición. Luego viene el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, que es el que se crea por el Acto Legislativo 01 del 2017 y que ha echado a andar con todo este andamiaje que tenemos hoy. Ese sistema, si bien tiene en cuenta el concepto de víctima de la ley 1448-2011, si bien tiene en cuenta los otros conceptos de víctimas que vienen en los decretos ley étnicos, que tienen la diferenciación precisamente de estos pueblos tradicionales, no se rige solamente por ellos. Por ejemplo, para efectos del registro único de víctimas, este es solamente un medio de prueba para poderse acreditar ante la Comisión de la Verdad, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas o la Jurisdicción Especial para la Paz, pero no es un limitante. Inclusive la Jurisdicción Especial para la Paz, si ustedes revisan los casos abiertos, son casos que comprenden víctimas de 1973. Entonces, ahí la condición de víctima que tiene el sistema integral difiere en algunos aspectos de la condición de víctima y de los derechos a que tienen las víctimas en la ley 1448. Y tenemos, por ejemplo, también al revés, la condición de hecho victimizante no necesariamente configura una acreditación, por ejemplo, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que se encarga de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Muchos hechos victimizantes, si bien han causado daños y han causado perjuicios a las víctimas, no necesariamente configuran un delito. En esta construcción social de las víctimas, en esta construcción jurídica, en esta construcción política, se han venido integrando nuevos conceptos de víctimas. Ahora reconocemos a los militares como víctimas del conflicto, inclusive reconocemos a miembros de exgrupos guerrilleros como víctimas del conflicto, y se ha empezado también a configurar una nueva categoría de víctimas. La primera es víctimas campesinas. En los acuerdos de La Habana, las comunidades rurales se negaron a aceptar términos como ciudadanía rural. Decían, nosotros no tenemos una relación como individuos con derechos, tenemos una relación como comunidades. Y esa comunidad tiene toda una tradición económica, tiene una tradición cultural, tiene una cosmovisión y tiene una relación con los territorios rurales diferentes a los de las personas en las ciudades. Y por ende nuestra relación con el Estado dista mucho de un ciudadano de una urbe, de un citadino. Entonces empieza a configurarse las víctimas rurales, comunidades rurales como víctimas para efectos de la reparación colectiva y territorial que traen los acuerdos. Luego viene otro concepto más interesante aún, que es el de víctimas étnicas, los pertenecientes a los pueblos étnicos, afrodescendientes, indígenas y otra categoría que es la ron o gitanos. Esas categorías equivocadamente fueron ubicadas, miren ustedes, en la ley de víctimas como víctimas colectivas, cuando ya la Corte Constitucional había sido muy clara en decir las víctimas de los pueblos originarios o las comunidades de pueblos originarios son un solo ser viviente, dice la Corte, que si se separan desaparecen física, cultural y materialmente. Entonces, esas comunidades indígenas tienen unas relaciones milenarias entre ellas y con el territorio. Por ende, su protección constitucional es diferente. De ahí tenemos que los colectivos, como las juntas de acción comunal, las cooperativas, un barrio, una comunidad, no tienen derecho a acción de tutela para reclamar sus derechos, sino derechos de grupo, las acciones populares o de grupo. Las comunidades étnicas, las comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, para reclamar sus derechos, sí se los considera un solo ser vivo y tienen derecho a la tutela para reclamar sus derechos fundamentales. Y por último viene la discusión contemporánea, la más interesante, y es la cual que integra el territorio y a la naturaleza
como víctimas del conflicto, territorio que sufrió en el marco de esta guerra de cualquier cantidad de afectaciones, pero no es la visión anterior, la antropocéntrica que daba derechos al hombre para que gozara la naturaleza, no, es la misma naturaleza, los mismos seres vivos que adquieren derechos por sí mismos. Eso empieza a hacer crisis en el mismo concepto de derechos humanos, que como su nombre lo indica, es un concepto antropocéntrico, y nos vamos ahora hacia visiones biocéntricas, hacia visiones verdes, hacia visiones que ponen a la naturaleza y a la vida por encima del ser humano, porque sin esa naturaleza y sin esa vida no hay vida para cualquier ser vivo, incluido el ser humano. Y ahí tenemos una sentencia de la Corte Constitucional, la T622 de 2016, que es una sentencia hito que reconoce por primera vez a la cuenca del río Atrato como un ser vivo y le otorga derechos a la cuenca como tal del río Atrato. Entonces ahí tenemos esa discusión de las víctimas, víctimas del conflicto armado, que son el centro de esta política de atención a víctimas, que son el centro de las políticas de construcción de paz, y que en un momento dado, al plasmar una política pública, pues tendremos que tener en cuenta todas estas características que tienen estas víctimas, sus condiciones de vulnerabilidad, porque tenemos en términos concretos ya 9 millones de víctimas y las cifras siguen creciendo, y tenemos además un reto de reparar territorialmente, reparar el territorio, reparar la naturaleza, que es lo que nos trae los acuerdos de La Habana y las nuevas tendencias de reparación y de derechos humanos contemporáneas.